Muy bien, otro de los puntos que tenemos que analizar es la paridad de una función. Entonces allí tenemos dos casos, que puede darse que la función sea impar o que sea par o que no tenga paridad. Entonces decimos que la función f es impar si y solo si para todo x que pertenece al dominio debe cumplirse que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Qué quiere decir esto? Los puntos x menos x son simétricos. ¿Ven? Aquí tengo x y aquí tengo menos x. Ahora, para x le corresponde un valor f de x. Y para menos x le corresponde un valor menos f de x. Pero ¿qué es lo que ustedes pueden ver aquí? Que esos valores son simétricos con respecto al origen. Si yo trazo una línea que une el punto 1 con el punto 2, necesariamente pasa por el origen. Bueno, entonces si se cumple eso, vamos a decir que estamos en presencia de una función impar. Ahora, la función f va a ser par si solo si para todo x que pertenece al dominio, f de menos x es igual a f de x. Entonces, para dos valores simétricos, tiene que dar el mismo valor de y. Lo que tienen que ustedes que tener en cuenta aquí es que para todo x que pertenece al dominio, o sea, no puede ser para uno sí, para otro no, sino para todo x que pertenece al dominio. En ese caso, ¿qué es lo que ustedes observan? Que esos puntos son simétricos respecto al eje y. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre a un lado del eje va a ser similar a lo que pasa al otro lado del eje y. ¿Mm? Bueno, entonces en ese caso vamos a estar en presencia de una función par. ¿Cómo calculamos eso? Nos van a dar una función y nos van a pedir que analicemos si es par o impar. Entonces lo que debemos hacer es reemplazar siempre la x por menos x. Reemplazamos, fíjense, no nos olvidamos ningún paréntesis. Entonces, ¿qué nos queda aquí? El primero va a ser 4x cuadrado. Al estar a la sexta también va a ser x a la sexta, o sea, va a quedar menos 8x a la sexta. Y coseno de menos x igual al coseno de x. Lo que llegamos es esta expresión, que si ustedes se fijan es igual a la función original. Quiere decir que es igual a f de x. Entonces, partiendo de f de menos x, llegamos a f de x. Cuando ocurre eso, decimos que la función es par. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esta función, nos piden nuevamente que analicemos la paridad. Entonces, reemplazamos la x por menos x. Reemplazamos los valores, reemplazamos en la x por menos x, y aquí tendríamos menos x al cubo, sería menos 3x al cubo. Menos x a la novena, sabemos que va a ser negativo, con este negativo se va a hacer más. Y seno de menos x igual a menos seno de x. Ahora ustedes se fijan aquí. ¿Hemos llegado a la expresión original? Obviamente que no. Original era esta. No hemos llegado a lo mismo. Pero ¿qué observan ustedes? Que los signos están cambiados. Entonces, si saco factor común menos, me quedaría menos, y dentro del paréntesis queda la función original, o sea que llegué a menos g de x. Entonces, partiendo de g de menos x, llegué a menos g de x. Y ese sería el caso para una función impar. Entonces, quiere decir que esta función g que nos dieron es una función impar. Notas. Una función puede ser par o impar, pero no ambas a la vez. O sea, si es par, ya no puede ser impar, y si es impar, no puede ser par. La gráfica, si la función no tiene paridad, puede tener otra simetría. O sea, puede ser un eje de simetría, pero desplazado para un lado o para el otro, pero no tiene paridad. Y la paridad nos sirve para hacer una tabla de valores. ¿Por qué? Vamos a ver en el ejemplo, con un ejemplo gráfico, qué es lo que ocurre en ese caso.
Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo de una función par e impar. Vamos a comenzar con una función par. Entonces ustedes pueden ver que los puntos mantienen su simetría con respecto al eje de las y. ¿Eh? Ven, los puntos están para un lado y para el otro lado, para valores, digamos, equidistantes con respecto al origen, para un lado y para el otro. El valor de y es el mismo. ¿Eh? Siempre tiene ese comportamiento. Y el eje y es el eje de simetría. Ahora, si tenemos una función impar, ustedes fíjense en que los puntos mantienen su simetría, pero con respecto al origen. Quiere decir que yo trazo una línea, pasa por el origen y llega al otro punto donde tengo el punto simétrico del mismo. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, me puedo acercar y esos puntos se mantienen su simetría. ¿Mm? Muy bien. Ahora lo que vamos a analizar va a ser la monotonía de una función. Entonces, una monotonía quiere decir que si la función esa tiene el mismo comportamiento siempre. Ahora, ¿cuál puede ser ese mismo comportamiento que nos referimos? A que la función puede ser que sea siempre creciente o puede ser que sea decreciente. ¿Cómo lo definimos a eso? Si la función es creciente en su dominio, completamente, sí, solo sí, para todo x1 y x2, o sea, tenemos dos valores, un x1 y un x2, verificándose que x1 es menor que x2, tiene que verificarse entonces que f de x1 tiene que ser menor o igual que f de x2. Mientras si es decreciente, siendo x1 menor que x2, tiene que verificarse que f de x1 tiene que ser mayor o igual que f de x2. La función es monótona en su dominio si es creciente o decreciente en todo su dominio. ¿Eh? Tiene el mismo comportamiento en todo su dominio. ¿Eh? Muy bien. Entonces ustedes pueden ver aquí dos gráficas. Supónganse que aquí tenga el valor x sub 1. Aquí tengo x sub 2. Este es el valor correspondiente a f de x1. Y aquí voy a tener el valor correspondiente a f de x sub 2. Entonces, ¿qué pueden ver ustedes allí? Que f de x2 siempre va a ser mayor que f de x1. Y en cambio, en este otro caso, para dos valores, un valor x sub 1 y un valor x sub 2, ¿qué es lo que ocurre aquí? Este sería el valor correspondiente a f de x sub 1 y este el valor correspondiente a f de x sub 2. ¿Qué es lo que pueden observar ustedes allí? Que f de x sub 2 es menor que f de x sub 1. ¿Sí? Y eso ocurre en todo el dominio. Ahora, en este caso tenemos una función que no es siempre en todo el dominio, no tiene el mismo comportamiento. Entonces vamos a decir que es sectorialmente monótono, o sea que por partes nomás tiene el mismo comportamiento. En este caso, fíjense, desde menos infinito hasta 0, la función decrece. Y desde 0 hasta más infinito, la función crece. ¿Ven? Va decreciendo, llega a este punto y luego empieza a crecer. Entonces, este es un comportamiento del cual podemos decir que es sectorialmente monótono. Relación entre paridad y monotonía. Si la función es par, ¿qué es lo que ocurre? Aquí tiene usted una función par. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? En intervalos simétricos respecto al origen cambia la monotonía. ¿Ven? Si es par, en intervalos simétricos tendremos que en este intervalo decrece mientras el otro crece. ¿Ven? Eso es lo que habla que si es par, cambia la monotonía. Y si es impar, ¿qué es lo que ocurre? En intervalos simétricos, respecto al origen, mantiene la monotonía. ¿Cómo lo vemos eso? Imagínense ustedes la función cúbica en la cual a intervalos simétricos creciente
creciente, mantiene la monotonía, o sea, sigue teniendo el mismo comportamiento. Ahora pasamos a la tercera parte donde veremos ya operaciones con funciones.